Personas que renunciaron a sus trabajos a lo grande. ¿Cuál es su historia? Fui mesero en un restaurante realmente pésimo. Era propiedad de un matrimonio. La esposa era quien de verdad estaba a cargo y se ocupaba de que casi todo saliera adelante. El esposo era un patán impulsivo que aparecía de vez en cuando para sacar al cocinero de la cocina y hacerse pasar por chef. Era terrible cocinando. Su esposa hacía lo posible por mantenerlo fuera del restaurante, pero él era un patán impulsivo y hacía lo que le daba la gana. Por suerte también era perezoso y llevar un restaurante requiere trabajo, así que no estaba ahí muy seguido. Un día, por la mañana y con poco movimiento, cuando yo era la única persona atendiendo, él entró para cocinar el desayuno y estaba arruinando todo. Fumaba un puro en la cocina, usaba demasiada grasa y quemaba las cosas. Los clientes pedían huevos revueltos con tocino, tan difícil es eso, y él me daba sustancias ennegrecidas y chorreando grasa para llevar a la mesa. Me negué. Me gritó, al alcance del oído de los clientes, y me dijo que él era el propietario del restaurante, no yo, así que más valía que hiciera lo que me decía. Así que llevé la comida horrible a las mesas, se quejaron y me pidieron que la reemplazara mientras me miraban como si no pudieran creer que la hubiera llevado a la mesa en primer lugar. La devolví a la cocina y el irascible no podía creer que no la quisieran. No me creyó y me volvió a gritar. No pensaba volver a sacar el mismo plato, así que me negué y le dije que lo hiciera él mismo. Como podrás imaginar, no le gustó nada y me lo dejó claro a gritos, pero sí la llevó. Les dieron la misma respuesta que me habían dado a mí y les gritó. Les soltó toda una perorata sobre cómo no tenían idea de lo que era la comida y que él había crecido en Grecia, donde la comida era un arte, y que había estudiado y tenía un restaurante, y que qué credenciales tenían ellos, quienes eran para cuestionar su comida. Les dijo que su restaurante era solo para gente que realmente apreciaba la comida y que podían ir a comer a otro lado. Se fueron en silencio. Creo que estaban demasiado impactados por lo ocurrido como para responder. Cuando volvió de su encuentro con ellos me dijo que estaba en la cuerda floja y que no le gustaba que le contestara. Dijo que si no me gustaba la manera en que llevaba las cosas, podía irme. Yo era la única persona atendiendo en el lugar. Estaba tan indignado que no podía pensar con claridad y acababa de decirme que me fuera si no me gustaba cómo operaba. No me gustaba, así que me fui. Debe de no haberse dado cuenta de que no había otros meseros, porque de inmediato recibí un mensaje de voz diciendo que todo había sido un malentendido y que debía volver porque estaban ocupados y que todo estaría bien. Por suerte en ese momento tenía 2 trabajos, así que podía simplemente tomar más horas en el otro lugar. No respondí sus llamadas hasta horas después, cuando los mensajes de voz empezaron a sonar realmente desesperados. Lo único que dije fue que no podía hablar porque estaba trabajando en mi otro empleo, pero que no iba a regresar, así que dejara de llamar. Supe por excompañeros que su esposa llegó poco después, lloró sin control y cerró el local por el resto del día. Eso sí me hizo sentir mal, porque ella era una señora agradable y trabajadora, y solo puedo imaginar lo difícil que debía de ser intentar llevar un restaurante con un esposo así. Uno de mis primeros trabajos fue a tiempo parcial en un pequeño supermercado económico. El jefe era un imbécil de inteligencia muy limitada, me asignaba muchos más turnos de los que había acordado y se pasaba el día entero gritándole a todo el mundo en lugar de trabajar de verdad. Resulta que también estaba cobrando €1 menos por hora de lo acordado. Me di cuenta de eso al mes, cuando por fin recibí mi primer pago. Nada bien, motivo suficiente para rescindir mi contrato de trabajo con efecto inmediato. Así que conseguí un nuevo empleo, redacté mi renuncia, la guardé en el bolsillo del abrigo y esperé el peor momento posible para renunciar. Ese momento llegó 2 semanas después. Mi jefe y yo estábamos abriendo un sábado y, casualmente, el cajero que debía llegar 1 hora después llamó para decir que estaba enfermo. Me lo cuenta y se lanza a una diatriba sobre cómo el turno iba a ser un infierno con solo los 2. Sonreí, le entregué mi renuncia y salí de la tienda sin decir una palabra. Trabajé en un centro de atención telefónica de soporte técnico durante casi una década. El promedio de agotamiento o rotación era de 6 meses. Estaba sentado en una reunión y nos estaban criticando por enviar demasiadas cajas. La semana anterior habíamos estado en la misma sala y nos habían criticado por no enviar suficientes cajas. Tuve un año difícil y estaba ahí, sintiéndome morir por dentro. De pronto tuve una revelación. Cada día desde que había cruzado la puerta de ese lugar había sido peor que el anterior. Literalmente no había ninguna razón para que siguiera ahí. Ese pensamiento apareció en mi cabeza como si se encendiera un foco. Me levanté en medio de la reunión y salí sin decir una palabra. El gerente que estaba dirigiendo la reunión se quedó boquiabierto. No estaba acostumbrado a que los empleados hicieran cosas así. Empezó a seguirme y yo lo ignoré.
Volví a mi escritorio, junté algunas cosas, le di otras a algunas personas y redacté un correo de despedida. Todo ese tiempo el gerente estaba cada vez más alterado intentando hablar conmigo, hasta que terminó gritando. Yo simplemente lo ignoré como un mal olor en una cena. Así que me fui a casa. Llamaron y llamaron durante días. Finalmente un supervisor que tenía en Facebook me escribió. Era un tipo correcto y le dije directamente que no iba a volver. Dijo que tenían todo un papeleo que hacer y una entrevista de salida y demás. Le dije que no iba a volver a ese piso. No iba a sentarme en una oficina como un adolescente problemático en la oficina del director. Se había terminado. Al final acordamos vernos abajo en un cubículo vacío. Me mantuve firme, no acepté nada, no firmé nada, simplemente recogí lo que tuvieran para mí y me fui. Durante casi una década dictaron todo en mi vida, mi horario de sueño, mi vida familiar, los feriados, llegaron al punto de cronometrar al segundo cuánto tiempo estaba en el baño durante el día. Todo eso se había acabado. Ya no tenían control sobre mí y disfruté dejarlo claro. Solía trabajar grabando conciertos para el conservatorio de mi escuela. Básicamente, los estudiantes podían pagar una tarifa para que el conservatorio grabara sus conciertos y se los pusiera en un CD. Había tenido el trabajo como parte de un programa de trabajo y estudio desde mi primer año y me encantaba. En la segunda mitad de mi último año, recibí una llamada de mi jefe diciendo que había arruinado un CD y que necesitaba verme en el estudio para arreglarlo a las 4 de la tarde. Me pareció una solicitud extraña. A veces ocurren errores, pero todos los empleados sabían cómo arreglarlos por su cuenta y yo era el trabajador con más experiencia que tenía en ese momento. Pregunté si podía arreglarlo antes y entregarlo a nuestra asistente de oficina, pero insistió en que fuera a las 4 de la tarde. Llegué como 15 minutos antes de las 4 de la tarde para averiguar que había salido mal. Puse el CD y de inmediato pude escuchar que era uno de un concierto completamente diferente. Eso fue muy raro, pero tenemos copias de seguridad de todo el audio, así que simplemente grabé otro del concierto correcto a partir de eso. Mientras el CD se estaba grabando, mi jefe entró y me dijo que estaba despedido. Dijo que arruinar un CD de esa manera era inaceptable. Nunca me habían despedido. Este había sido el trabajo que había tenido por más tiempo y me tomó totalmente por sorpresa. Hasta el día de hoy no tengo idea de cómo terminó el concierto equivocado en ese CD. Lo mejor que puedo pensar es que la asistente de oficina mezcló los discos o algo así, pero fuera de quien fuera la culpa, era un problema realmente fácil de solucionar. Discutí con él un poco diciéndole que pensaba que estaba cometiendo un error y que esto realmente no era gran cosa, pero se negó a escuchar. Justo cuando me había resignado a mi destino, el CD recién grabado salió de la computadora. Ambos lo miramos en silencio durante unos 5 segundos. Entonces me reí, se lo entregué, le estreché la mano y salí por la puerta. Sin embargo, no había terminado. Me encantaba ese trabajo y me sentí perjudicado. También estaba ahorrando para un viaje a Europa y no quería tener que cancelarlo. Sin trabajo ni novia, me sobraba tiempo ese último semestre. Así que decidí abrir mi propio negocio grabando los conciertos de los estudiantes con mi propio equipo. Cobré una tarifa ligeramente menor que mi antiguo empleador y puse anuncios en línea y por el conservatorio. Anuncié que tenía más experiencia que cualquiera que trabajara para el audio del conservatorio y, francamente, mi equipo era mejor siempre que no tocaran en uno de los recintos más grandes, especialmente para jazz. Además, en lugar de grabar CDs ofrecí simplemente enviarlo en formato digital, lo que muchos estudiantes preferían porque lo recibían dentro de 1 o 2 horas tras el final del concierto en lugar de varios días después. Los estudiantes universitarios suelen ser ahorrativos y no pasó mucho tiempo antes de que tuviera que contratar a mi propio asistente para mantener el ritmo de todos los conciertos que estábamos grabando. Probablemente terminé reduciendo el negocio del departamento de audio del conservatorio en al menos 20%. Mi antiguo jefe estaba furioso e hizo un par de intentos, sin éxito, para cerrarnos. Gané más dinero ese semestre que probablemente en los 3 años y medio anteriores juntos trabajando para otra persona. Solo estaba molesto conmigo mismo por no hacerlo antes. El único problema es que ya no me siento cómodo incluyendo ese trabajo en mi currículum. Después de trabajar allí más de 2 años, empezando desde abajo cuando solo había 3 empleados, incluyéndome, y llegando a supervisor/gerente, ya me correspondía un aumento. El jefe seguía posponiendo nuestra reunión para hablarlo y yo había preparado una pequeña presentación para mostrar lo que había logrado en mi puesto durante el último año. Por fin llegó el día de la reunión y hablé durante 15 minutos para justificar el aumento que había pedido, pero en lugar de una negociación me dijeron que mi trabajo había sido insatisfactorio y que ya no querían que siguiera como supervisor.
Esto fue un shock porque nunca me habían dado comentarios negativos sobre cómo estaba llevando las cosas y me dejaron exponer mi caso para un aumento segundos antes de terminar mis responsabilidades. Por supuesto, les encantaría que me quedara en la empresa y capacitara a las nuevas incorporaciones con mi salario actual, triste, y que hiciera tareas de nivel inicial cuando no hubiera capacitación activa. Lo mejor de todo es que nunca habían insinuado ni informado oficialmente de ningún problema con la calidad de mi trabajo. Me levanté y me fui en cuanto terminaron de hablar, sin decir nada. Unas horas después llamó para preguntar si volvería. A la mañana siguiente me reuní con recursos humanos, que expresaron sus disculpas y sorpresa, y sugirieron que hablara con el jefe para ver si se podía arreglar algo, buscando un punto medio. Fui a su oficina, cerré la puerta y le dije lo imbécil que es y cómo había perdido todo el respeto que alguna vez le tuve, pero que terminaría la semana y cerraría mis casos abiertos sin insinuar a los clientes lo mal que estaba todo detrás de escena a cambio de un paquete de indemnización mayor y de que me despidieran. Al final resultó para bien porque ahora estoy bastante feliz donde estoy. Trabajé en un local de alitas recién salido de la universidad como cocinero. Empecé y todo iba bien salvo por el hecho de que me pagaban muy poco. Cobraba el salario mínimo siendo uno de los 2 cocineros del restaurante. Trabajé allí unos meses y el gerente se sentó a hablar conmigo. Conversamos de algunas cosas y saqué el tema de que de verdad merecía un aumento. Estaba trabajando de 50 a 60 horas por semana y la compensación no correspondía a mi esfuerzo. Básicamente me mandó al diablo y dijo que cocineros haya montones. Le dije que me decepcionaba su respuesta. La situación era difícil para mí en ese momento, así que me mordí la lengua y volví al trabajo. Los meses siguientes fueron un infierno. El gerente del restaurante me menospreciaba abiertamente frente a otros empleados y me regañaba constantemente por pedir más dinero. Me ponía turnos de apertura y cierre seguidos una y otra vez y mandaba a la gente a casa a propósito para que yo fuera el único que quedara limpiando la cocina al final de la noche. Empecé a perder la calma con ese trabajo. Por fin llegó el domingo de Super Bowl y, para quien no lo sepa, es un día muy ocupado para los restaurantes que hacen alitas. Llegué a trabajar y todos ya estaban molestos. Pregunté qué pasaba y me dijeron que el otro cocinero no se presentó y no había nada preparado para el día. Me arremangué y me puse a trabajar. Dejamos todo listo y empecé a hacer alitas para los pedidos. Estaba trabajando a tope y mi gerente se me acercó y empezó con lo mismo de siempre. Los teléfonos no paraban de sonar y, sinceramente, había más pedidos de los que el restaurante podía manejar. Era un caos total. Entonces unos amigos del gerente, no empleados, entraron a la cocina y empezaron a fastidiar con mis cosas. Movían cosas, desordenaban, se sentaban en mis mesas de preparación. Les dije que se fueran de aquí y mi gerente irrumpió y me echó una bronca monumental. Me dijo que era una basura sin valor, que nunca hacía nada bien, que no valía más que el salario mínimo y que nunca ponía esfuerzo extra. Eso fue el límite. Algo en mi cabeza hizo clic y dejé de preocuparme por todo. Me enderecé y abrí los brazos. Me quité despacio el delantal de cocina y la gorra. Miré fijamente a los ojos del gerente y dije con calma pero con firmeza: que tenga un agradable domingo de Super Bowl. Lancé el delantal y la gorra al aceite de las freidoras, agarré mi mochila y pasé junto al resto de los empleados, que estaban boquiabiertos, y salí por la parte de atrás mientras el sonido de los teléfonos se iba apagando. Llegué a casa y me reuní con mis compañeros de casa. Les conté la historia y decidimos pedir 200 alitas y ver el partido. Crecí en un pueblo pequeño y el hombre que arbitraba todos los partidos de la liga infantil era un gran árbitro, pero tenía algunas dificultades, como si estuviera en algún punto del espectro autista. Como les ocurre a algunas personas en el espectro, podía elegir una cosa, concentrarse en ella y hacerlo bien. Lo suyo era el béisbol. Al final de la temporada de la liga infantil, los entrenadores quisieron organizar un torneo con todos los equipos del pueblo. Creo que eran como 6, y como no estaba planificado la ciudad no lo presupuestó. Así que todos colaboraron para dejar los campos listos y el árbitro se ofreció encantado para pitar los partidos. Como era un torneo improvisado, algunos padres empezaron a fastidiar al árbitro y, para cuando llegó la final, uno en particular estaba siendo implacable. Al final el árbitro se hartó, se quitó la máscara y se le fue encima al tipo diciendo: «Jódete, ya me cansé de tus porquerías, si quieres tener un maldito árbitro en este juego, hazlo tú mismo», y siguió un par de minutos. Luego se subió a su bicicleta y se fue. Otro padre que había jugado béisbol universitario entró a arbitrar y al padre imbécil le dijeron que se largara. Lo triste es que el árbitro original nunca volvió a trabajar para el departamento de recreación. Le quitaron lo único que este hombre podía hacer con normalidad. Ni siquiera había trofeo ni premio en ese torneo,
Solo era una oportunidad para que chicos de 11 años jugaran unos partidos más. Maldición, ahora estoy enojado. Mi pequeña oficina fue comprada y absorbida por una empresa grande. De repente me dijeron que era solo una secretaria, me recortaron el salario, los beneficios eran inexistentes y no había nada que pudiera hacer legalmente, porque lo verifiqué. Lo hicieron de tal manera que era como si hubiera empezado un empleo nuevo. El nuevo gerente de oficina le dijo a alguien que su hijo de secundaria podía hacer mi trabajo por menos dinero, así que en verano me recortaron las horas. Al final dije basta y dejé de presentarme al trabajo, después de sufrir acoso y regresar a casa entre lágrimas. Entonces empecé a recibir correos desesperados sobre cómo depositar y dividir ciertos pagos, cómo usar programas de contabilidad, cómo ingresar formularios con tiempo límite, puras quejas. Supongo que nadie capacitó al chico y solo lo sentaron en la recepción. Al principio el tono fue profesional, luego se volvió hostil y después pasaron a suplicar. Todo esto en el transcurso de 2 días, durante los cuales no revisé mi correo porque estaba trabajando en otro empleo. Al final cedí y escribí un correo indicando que tenía toda la información que necesitaban guardada en un sitio web. Al final de la página había un enlace a Google. Lo firmé como solo una secretaria. Salir a lo grande, no realmente. Irme, bueno, lo intenté. Tenía 20 años. Trabajaba en un concesionario como encargado del patio. Básicamente estacionaba autos y limpiaba basura. Estaba a cargo de 5 compañeros del patio. No estaba mal, pero contrataron a un gerente nuevo de 27 años con una actitud de poder total. En mi opinión, es demasiado joven para estar a cargo de tipos que llevaban 25 a 30 años trabajando con autos. Un día, sin yo saberlo, se puso hecho una furia, rojo de la cara, y despidió a 4 de mis 5 compañeros. Éramos un buen equipo y el trabajo salía. Me llamaron en mi día libre para ir a trabajar y, por ser buena persona, fui. Ahí me enteré de que habían despedido a mis muchachos. Me llamaron a su oficina y me hizo saber que era mi culpa que los hubieran despedido y que necesitaba ajustar mi actitud. Por dentro me estaba volviendo loco. Logré mantener la cabeza fría. Le dije con calma que se fuera al diablo y que no iba a permitir ese maltrato después de cumplir fielmente con mi trabajo, que hasta ahí llegaba, y que él podía estacionar autos mientras afuera hacía menos 15 grados centígrados. Antes de que pudiera salir de su oficina, entró el dueño. Me dijo que me sentara y respirara hondo y mandó al gerente arriba. El dueño me rogó que me quedara porque necesitaba que yo me encargara de la recepción de clientes y del patio. Me dio un pequeño bono y un aumento de $3 por hora. Despidieron al gerente al final de la semana de pago. El único trabajo del que alguna vez intenté irme. No sé si esto cuenta como irse a lo grande, pero me hizo sentir bien. Conseguí un trabajo en la gran ciudad. Mi nueva gerente dijo que quería darme un periodo de prueba de 2 semanas porque no estaba segura de mí. Esta gerente era una bruja. Gritaba constantemente, esperaba que trabajáramos durante el almuerzo, que nos quedáramos hasta tarde y que llegáramos temprano, y hacía sesiones en su oficina para decirnos lo terribles que éramos. La pasaba muy mal, el trabajo era un infierno. El viernes al final de mi periodo de prueba, mi gerente me llamó a su oficina. Dijo que le había sorprendido gratamente lo bien que trabajaba y que definitivamente quería que me quedara. Le dije que, lamentablemente, ella no había aprobado su periodo de prueba y que yo no me quedaría. Luego me fui. Fue el mejor viaje en ascensor hasta el vestíbulo de la historia. Esto es más bien lo contrario, pero da igual. En 1998 trabajaba para una startup de tecnología que crecía a pasos agigantados y un día reestructuraron el departamento y ascendieron a un tipo, llamémoslo Teddy, que llevaba como 2 semanas ahí, a gerente. Tenía 4 o 5 personas a su cargo y las trataba muy mal. Eran personas autónomas y de nivel senior y las trataba como si fueran niños. Microgestionaba su trabajo, despreciaba todo lo que hacían y se quejaba cuando tenían que salir por cosas como una cita con el dentista o un hijo enfermo. Cuando asumió intentó imponer una política según la cual nadie podía subir código al repositorio a menos que él lo revisara en persona y luego hiciera él mismo el que emite los cambios. Eso duró menos de 2 semanas. Revisó un calendario existente y aprobado para una versión de software, decidió que no era lo bastante agresivo. Les dijo a sus superiores que lo iban a adelantar 3 meses y luego ordenó a todos trabajar los fines de semana. No porque hubiera una necesidad del negocio sino porque quería demostrar que podía lograr resultados. Al cabo de unos meses, una mujer que trabajaba para él, llamémosla Kelly, presentó su renuncia con 2 semanas de preaviso diciendo que le habían ofrecido un puesto de gerencia en otra empresa. Teddy perdió el control.
Se le escuchaba gritar a través de las paredes de su oficina y luego, cuando ella salió y él la siguió hasta la salida, le gritó todo el tiempo: no vales nada, Kelly, vas a fracasar, no vuelvas arrastrándote a pedir trabajo, me alegra que te vayas, ahora podré contratar a alguien con habilidades de verdad, etc. Durante al menos un mes después de que se fue, decía al azar cosas como: no puedo creer que esa tipa se haya largado así, qué despreciable, o Kelly de verdad dejó todo hecho un desastre. Probablemente vamos a perder la fecha de lanzamiento por cómo dejó las cosas. Recursos Humanos se reunió en privado con él para hablar del tema y después empezó a quejarse de Recursos Humanos. Se están cubriendo para que no los demanden. No les importa nada la gente leal a la empresa como yo. Unos meses después nuestra empresa fue adquirida y fuimos a la reunión de bienvenida que organizó la otra compañía. Su director de tecnología y el vicepresidente de desarrollo hablaron aproximadamente media hora cada uno sobre la visión estratégica, cómo nos afectarían los cambios y lo de siempre, y luego el vicepresidente dijo: pero habrá al menos una cara conocida para ayudar con la transición. Creo que la mayoría conoce a Kelly Johnson, antes trabajaba aquí, será la gerente senior a cargo del equipo de productos de ahora en adelante. Todos miramos hacia Teddy, que estaba pálido como una hoja y parecía a punto de sufrir un infarto. Al mes ya no estaba en la empresa. No yo, sino mi papá. Mi papá era el jefe de policía de nuestro pueblo mientras yo crecía, unos 2.500 habitantes. Además de él, había otros 2 agentes de la policía local. En un pueblo pequeño, para la gente lo que realmente importa es con quién te relacionas y cuánto dinero tienes. Pues el alcalde del pueblo estaba metido con mucha gente mala. Personas a las que arrestaban una y otra vez, solo para verlas caminando por las calles al día siguiente. No era un pueblo seguro, no era un lugar justo. Un día volví del colegio y encontré un equipo y una camioneta de noticias en mi casa entrevistando a mi papá. Esa mañana, él y los otros 2 agentes habían llegado al trabajo y los 3 entregaron sus placas al mismo tiempo. Hicieron pública su historia. No se pudo hacer mucho con respecto al alcalde, pero al menos la mayoría supo la verdad. Trabajé en The Disney Store, no administrada por Disney en ese momento, sino por The Children's Place, alrededor de 6 meses como gerente a tiempo parcial cuando tenía 23 años. Fue una pesadilla, totalmente desorganizado. Las gerentes de tiempo completo se odiaban entre sí y saboteaban el desempeño de la otra, y el mío me enteré después cuando mis ventas eran demasiado buenas de forma constante y la gerente de la tienda era alcohólica. Pasaba las primeras 3 horas de sus turnos conmigo en la trastienda curándose la resaca. Otra tienda me ofreció un puesto similar con un pago un poco mayor y pude dar la noticia en medio de una evaluación informal, es decir, buscando un chivo expiatorio de parte de la gerente alcohólica. Di 2 semanas de preaviso, porque soy así de amable, pero sabiendo que estaban básicamente jodidos porque me iba justo antes de las fiestas. En mi última semana en el trabajo hice lo que quise. ¿No puedes pagar las alas de hada con luces para tu nieta? ¿Un chico comprando un regalo para su mamá? ¿Simplemente una persona amable que me trata como a un ser humano? Descuento mágico para ti. Nunca me había sentido tan bien al dejar un trabajo. Trabajé en una agencia de viajes como diseñador web interno. También hacía tareas generales de oficina. Un día mi jefe, que presume de viajar 120 días al año, decidió irse de vacaciones a Europa junto con la mayor parte de la oficina y me dejó a cargo. A mí me parecía bien, probablemente habría poco trabajo e iba a ganar mucho dinero extra. Cuando volvió, un cliente se quejó de que su crucero reservado en línea había sido cancelado. Me culparon porque, al parecer, se suponía que yo debía procesar su pago en nuestro sistema. Ten en cuenta que no era mi cliente, no sabía que tuviera responsabilidades con ese cliente y no era parte de mis funciones normales procesar pagos. Al final del día mi jefe me llevó al cuarto del fondo, un espacio estrecho e incómodo, para hablar de cómo la había arruinado. Lo negué todo, porque esa era su manera de echarle la culpa a otro por sus propios errores. Me dijo que me tomara 2 días libres para pensar en cómo puedo crecer en la empresa y remató dándome una palmada en el hombro y diciendo: compórtate como un adulto, mi nombre, con una sonrisa de cretino. Para colmo, también me había reducido la tarifa en $1 por hora, después de haber trabajado allí con buenos resultados durante casi un año. Estaba absolutamente furioso. Apenas salí ese día me fui a casa, me calmé y empecé a planear mi siguiente paso. Al día siguiente postulé a un par de trabajos y el segundo día tuve una entrevista en otra empresa. Me ofrecieron el puesto y empecé un par de semanas después. Cuando volví a la agencia de viajes me senté y esperé a mi jefe, que siempre llegaba tarde. Cuando entró dije en voz bastante alta: nombre del jefe, vine para avisarte que renuncio. No quiero seguir trabajando para ti por menos dinero.
También espero encontrar mi cheque final en mi buzón para el próximo lunes con mi tarifa de pago habitual. Solo respondió: tienes una hoja de horas. A lo que dije: es tu responsabilidad llevar el registro de mis horas, así que será mejor que las tengas. Luego dijo: ok, que tengas un buen día, y ahí terminó todo. Más tarde terminé llevándolo a juicio por salarios impagos y gané. No es la mejor manera de obtener una indemnización, pero funciona.